favor, hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Por favor, Señor, manifiesta tu buena voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos esta mañana? Pues tarde ya, conforme a tu buena voluntad. Por favor, háblanos, te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Hemos venido estudiando por un par de semanas personajes clave, personajes importantes en el ministerio, ejemplos a seguir. Por ejemplo, hablamos hace 15 días de Timoteo, un siervo joven, ejemplar, que Pablo encomienda para ser pastor de alguna iglesia por ahí. La semana pasada hablamos de Tito, igual, de esta manera, ejemplar, acompañante en algunos momentos de Pablo, y que también es encomendado para cuidar de la obra del Señor, y mencionábamos algunas características importantes. Si alguno de ustedes no estuvo, no ha escuchado estos mensajes, les animamos a que se acerquen a la página de la iglesia en Facebook o en YouTube y puedan estar escuchando estos mensajes, tanto de las características ejemplares de Timoteo como siervos de Dios y Tito. El día de hoy nos vamos a enfocar en la vida de Filemón. Es muy breve lo que se menciona en la escritura de él, pero es muy profundo, es muy sustancioso. De igual manera como Timoteo, de igual manera como Tito, Filemón pasa como un fiel colaborador, como un fiel siervo del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón, ya son los últimos tiempos de su ministerio, él ya es anciano, incluso está en la cárcel, está en esta prisión domiciliaria en Roma, y la carta a Filemón es escrita, y es escrita con una característica muy particular. Es la única carta que trata un asunto personal, no solamente que es muy breve, sino no es una carta doctrinal, no es una carta que habla de correcciones de doctrina, de conducta. Es una carta muy, muy personal, pidiéndole un favor, pidiéndole una situación muy interesante a Filemón. Y bueno, el propósito de la carta habla de la historia de Onésimo, en donde Pablo le envía a Onésimo a Filemón y le pide que lo reciba como si fuera él mismo. Lo que es muy interesante es que Onésimo ya sabía quién era Filemón. Lo que está pasando aquí es que en el pasado, Onésimo había sido esclavo de Filemón. Esto nos da la idea entonces de que Filemón era un hombre de buena posición económica que contaba con esclavos. Solamente alguien que podía tener una buena posición económica podía comprar esclavos o podía tener esclavos, y Onésimo había sido un esclavo de Filemón en el pasado, no sabemos cuánto tiempo atrás. Y lo que sucedió es que Onésimo le robó o le quitó algunos de sus bienes a Filemón y salió huyendo. Pues no sabemos cuánto tiempo atrás. Lo que sí sabemos y lo que sí entendemos por el testimonio que tenemos es que Filemón conoce del Señor por el ministerio de Pablo, y no solamente conoce del Señor. Hoy vamos a estudiar algunas características de este Filemón. Pasó el tiempo y también por el ministerio de Pablo, en otro lugar, en otra región, estando lejos, posiblemente ya en Roma, Onésimo conoce del Señor. Miren qué pequeña es la vida. Yo siempre he pensado que uno debe de tener mucho cuidado qué hace y a quién le hace ciertas cosas, porque no sabemos más adelante si te vas a volver a encontrar a las personas. La gente que dice, ay, hago algo aquí, me voy a otro lado, al fin que ya no me conocen, no se dan cuenta que la vida rápidamente gira y nos podemos volver a encontrar en el camino. Debemos de no deberle nada a nadie, debemos de tratar a los demás con respeto, con una actitud, pues como bien lo dice la palabra de Dios, trata a los demás como quieres que a ti te traten, con respeto, con alta dignidad.
y obviamente guardando los mandamientos de la palabra de Dios, porque no sabemos cuándo más adelante nos los vamos a encontrar. Y miren, en el caso de Onésimo, Onésimo robó y se fue huyendo, y después conoce del evangelio, genuinamente se arrepiente y trae este pendiente de restaurar su vida de una manera práctica y estar a cuentas con Filemón. Pues la parte muy interesante es que él conoce el evangelio, se arrepiente, empieza a ser discipulado, enseñado por Pablo, aprendiendo de Pablo, y en un buen día Pablo le dice: Onésimo, necesito que me apoyes. Ve a entregar esta carta, por favor, a un amigo muy querido. Y era Filemón. Imagínense la respuesta de Onésimo. Ay, Pablo, sí quiero servirte, sí quiero servir a Dios, pero tengo un pendiente con Filemón. Pablo, no te preocupes. Confía en Dios. Si te has arrepentido, si tu corazón está bien, Dios va a arreglar las cosas y Dios va a restaurar las cosas. Y entonces Onésimo, con toda la vergüenza. Ahora, no solo la vergüenza de haber robado en el pasado, ¿no? Y de tener que irlo a enfrentar. No solamente era esa parte de la vergüenza, también tenemos que entender que legalmente, si un esclavo robaba, era meritorio de muerte. Es decir, Filemón tenía todo el derecho legal de acusarlo o de llevarlo ante las autoridades civiles y que entonces él pagara con su vida. Entonces, para que veamos, o sea, no solamente era el asunto de la vergüenza que podía pasar al enfrentar su falta, sino que también incluso podía perder su propia vida. Pero es muy lindo la parte cuando entendemos la parte de la restauración, de la restitución. La Biblia es muy clara y la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando la Biblia habla de que las cosas son hechas nuevas, habla de una restauración, de una restitución. La vida cristiana, la vida en Cristo es una vida nueva. No puede seguir siendo una vida en corrupción, no puede seguir siendo una vida en maldad, no puede seguir siendo una vida en donde no hay arrepentimiento de pecados. Más bien tiene que ser una vida en donde hay la intención de restituir, de resarcir el daño, de corregir, de enmendar. Todo el que se acerca a Cristo debe de tener esta actitud de que Dios lo restaure. Y la restauración tiene que ver precisamente con restaurar relaciones. Y Pablo brinda una oportunidad para la restauración de la relación de Onésimo y de Filemón. Ahora sí vamos, por favor, a la carta a Filemón y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Lo que el día de hoy quiero resaltar, les platiqué rápidamente la historia del propósito de lo que trata la carta, porque no voy a resaltar la historia en sí, ni voy a resaltar la parte de lo que Pablo le pide a Filemón, que reciba a Onésimo. En realidad quiero restaurar las cualidades de Filemón para que cumpla con esto. O sea, Filemón necesita tener unas cualidades para actuar obedientemente y eso es lo que vamos a rescatar hoy. Miren, dice la palabra de Dios, Filemón capítulo 1, bueno, en realidad es un solo capítulo, solo tiene 25 versículos. Primer versículo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados
los corazones de los santos. Hasta ahí vamos a leer. Yo puedo ver aquí algunas características de Filemón que el apóstol Pablo resalta y que está reconociendo. La primera característica que alcanzo a ver es que reconoce a Filemón como colaborador. Colaborador. ¿Sabes que no hay más alta distinción dentro de los servidores del Señor que precisamente colaborador? El que participa, el que ayuda, el que es un obrero más dentro del gran trabajo del reino de los cielos. En una ocasión los discípulos estaban ahí reunidos, platicando entre ellos, ¿quién sería el mayor? Y Jesús le dijo, pues si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Cuando los discípulos estaban pensando en reconocimiento o en quién tenía más autoridad, Jesús dice, el reconocimiento y la autoridad vienen del servicio, de la colaboración, de la participación en el ministerio. Y en varias ocasiones el Señor Jesús trató de decir que los valores en el reino, y nos estaba diciendo, no eran a través de una jerarquía como en el mundo. Las jerarquías en el mundo tienen que ver con posiciones, reconocimientos, y dijo, entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios trata de corregir un asunto en donde la gente está diciendo, ay, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, así como tratando de exaltar o de engrandecer la obra del hombre, el apóstol Pablo los corrige y les dice, no digas yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Simple y sencillamente di, soy de Dios, porque nosotros no somos nada más que colaboradores dentro de la obra, dentro de la gracia de Dios. Ahora, que Pablo reconozca a Filemón como buen colaborador es una de las mejores distinciones, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que entender que para ser colaborador se necesita ser hallado fiel. Hay que entender que para ser colaborador se necesita que se haya pagado este precio de decidir seguir a Jesucristo, ser obediente, ser enseñable y entonces dar testimonio de que estamos aprendiendo la fe porque estamos siendo obedientes, estamos siendo enseñables y dice la palabra de Dios que hay gran virtud en ser hallados fieles. Cuando a una persona se le reconoce como colaborador, significa que está siendo fiel, que está aprendiendo, que está siendo obediente, que está poniendo en práctica lo que está aprendiendo y que lo está siguiendo. Y entonces es ejemplar. Y entonces es una persona digna de seguir. Recuerda la manera en que el apóstol Pablo enseñaba y discipulaba, decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si el apóstol Pablo pedía que siguieran su ejemplo, era porque él estaba haciendo buen ejemplo, porque él seguía el ejemplo de Cristo, porque él se esforzaba por ser fiel al ejemplo de Cristo. Reconoce entonces en primer lugar el apóstol Pablo que Filemón es un hombre fiel. ¿Qué es un hombre fiel? Una persona que ha creído en el evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, ha decidido seguir el camino de Jesucristo y es obediente. Es enseñable, aprende. No significa que lo sabe todo, pero que está aprendiendo y lo que está aprendiendo lo está poniendo en práctica y lo está haciendo. La segunda característica que puedo reconocer de Filemón es esta expresión que dice en el versículo 2, que está mandando Pablo un saludo a la iglesia que está en su casa. Si el apóstol Pablo está mandando un saludo a la iglesia que está en la casa de Filemón, ¿qué significa esto? Que no solamente él trasciende como un buen cristiano, sino que ha sido un buen ejemplo a su propia casa
y a otros que se están reuniendo en su casa. Qué importante es, hermanos, que seamos ejemplos en nuestra propia casa. Si alguien quiere servir al Señor, si alguien quiere trascender en la obra del Señor, comience en su propia casa. Hay algunas personas que lo hacen al revés. Candil de la calle, obscuridad de su casa, dice el dicho. No es así. Necesitamos comenzar siendo ejemplos en nuestra propia casa y tenemos que ser ejemplos de amor, ejemplos de compromiso, ejemplos de disciplina, ejemplos de sacrificio. Miren, a veces hay gente que se la pasa corrigiendo a otros, pero no se corrige a sí mismo. A veces hay gente que se la pasa señalando las faltas de otros, pero no señala sus propias faltas. Me gusta mucho cuando Jesús da el sermón del monte y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides seráis medido. Más bien, saca la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está pidiendo el Señor Jesucristo ahí? Si a alguien tienes que ordenar es a ti mismo. Ordénate tú primero. Si a alguien tienes que corregir, eres tú. Cuando aprendas a corregirte a ti, entonces vas a tener autoridad para corregir a otros, para ser ejemplo de otros, y otros te van a seguir por tu buen ejemplo. Creo que lo que Pablo está reconociendo aquí en Filemón no solamente es este crecimiento en carácter, sino que ese crecimiento en carácter espiritual hace que él sea una persona que tenga una iglesia en su casa. Muchas personas tienen la intención de compartir el evangelio, pero algunas personas en esta intención no dan buen testimonio y por eso la obra no crece. Por eso otros no vienen, no están. Antes necesitamos hacer un examen, necesitamos hacer una evaluación de nuestro corazón y decir, Señor, necesito estar dispuesto a pagar el precio, ser fiel, ser buen ejemplo y pulirnos en eso, hermano. Necesitamos ser buenos ejemplos, comenzando en nuestra propia casa. Y si alguno tiene que comenzar con pedir perdón, pues hay que hacerlo. O sea, no te he dado buen ejemplo, perdóname. No he sido el ejemplo del mejor cristiano, de la mejor cristiana, perdóname. Pero tengo la intención de hacerlo y quiero hacerlo a partir de hoy. Miren, cuando esto sucede, hay un parteaguas en la vida porque se asume un compromiso con el Señor. Si en el pasado, por alguna razón, tú no has sido un buen ejemplo, no hay razón para que en el futuro no lo seas. No dejes que el diablo te mantenga engañado con esta parte de, miren, el diablo, la Biblia lo describe como el acusador, el señalador. El diablo quiere que las personas se mantengan así, o sea, como que, ay, no soy nada, no puedo, estoy mal y estoy rechazado y no tengo perdón. No, claro que tenemos perdón si realmente nos arrepentimos. Miren, si Dios, nuestro Señor Jesucristo, en una situación que estaba con una mujer que fue cachada en adulterio, ahí Jesús no la condenó. La ley decía, y los hombres que estaban ahí la querían apedrear en el instante. ¿Jesús tenía la autoridad de condenarla? Sí. ¿Ella merecía la condena? Sí. Pero en la misericordia del Señor, el Señor le dice, no te condenó. Y no solo eso, sino a los hombres que estaban ahí queriéndola apedrear, los avergonzó y también se fueron. Porque si se trata de condenar pecados, entonces ninguno somos dignos. Todos hemos pecado en algún momento. Todos de una o de otra manera le hemos fallado a Dios y nadie puede decir, yo soy tan digno, tan santo, tan puro, tan limpio por mi propio mérito que me gano el cielo. No es cierto. Nadie, ningún ser humano, el único que ha existido en esta tierra y que así lo hizo y al final dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. De ahí en fuera todos los seres humanos necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. O sea, no podemos pensar que por mérito somos mejores
que otros. No, todos necesitamos de la gracia. El que entiende la gracia, el que entiende el perdón de Dios, entonces puede ser restaurado, puede ser levantado. A esta mujer que se le encontró en el acto del adulterio y que se le quería condenar, Jesús le dice: mujer, ni yo te condeno, solo vete y no peques más. Hay virtud de aquel que aprende de sus propios errores y no se vuelve a caer con la misma piedra, ni en el mismo lugar. El verdadero arrepentimiento, hermano, significa: ya entendí que eso no lo debo hacer y no lo voy a volver a hacer. Y Señor, dame la gracia, la fortaleza de resistir la tentación, de guardarme del mal y de agradarte. El diablo es señalador. El diablo quiere señalar para decir: no eres digno, no puedes. Y si toda la vida nos la pasamos pensando que no somos dignos y no podemos ser instrumentos en las manos de Dios, no podemos ser fieles colaboradores. Le damos lugar al diablo, le creemos al diablo y nos mantenemos sin frutos de justicia. Pero cuando le creemos a Dios, cuando decimos: sí, Señor, de verdad yo quiero agradarte, quiero ser instrumento en tus manos, ayúdame, fortaléceme, entonces rechazamos esto que el diablo pone en las mentes y en los corazones y le creemos a la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, lo estoy citando. Claramente dice: Dios nos perdona y nos limpia. Y si somos perdonados y limpiados, entonces podemos ser fieles colaboradores de Dios por su gracia. No porque lo merezcamos, no porque, ay, mira qué grande soy, qué bueno soy, no, por la gracia de Dios. Y el que lo entiende, hermanos, entonces puede ser un instrumento en las manos de Dios para glorificar el nombre de Dios. Creo que Filemón lo entendió y no solamente su carácter fue creciendo a la imagen de Cristo, sino también el fruto que es: hay una iglesia que se está reuniendo en su casa. Esto significa que está poniendo su vida al servicio del Señor. Recuerden, les dije al principio que Filemón era un hombre rico. ¿Y cuántos hombres ricos le dicen a Dios como pretexto: no tengo tiempo? ¿Cuántos hombres ricos le dicen a Dios: mi prioridad son mis finanzas, mi prioridad son mis negocios, mi prioridad es cuidar los bienes de este mundo? No fue el caso de Filemón. Más bien puso lo que tenía al servicio del Señor. Quiero imaginar que tenía una casa con un patio grande. Aquí nos podemos reunir, ¿por qué no? Y todos los que sabemos lo que es una iglesia en casa, sabemos que no solamente es poner el espacio ni el tiempo. Sabemos también que hay que poner a veces el refrigerio. Sabemos que también a veces hay que poner otras cosas que son necesarias para que una reunión de creyentes, de santos, sea armónica y sea de bendición. Pero esto tiene que ver con la prioridad en el corazón. Jesús dijo: donde esté vuestro corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué le damos la prioridad en el corazón? Filemón nos enseña que él pone sus bienes, su talento, su vida al servicio de Dios, y hay una iglesia reuniéndose en su casa. También de Filemón aprendemos: podemos servir al Señor con lo que tenemos. En otras ocasiones ya les he dicho, mucha gente anhela servir al Señor con lo que no tiene. Ay, si yo tuviera esto, entonces yo haría esto para la obra de Dios. Ay, si Dios me diera esto, entonces ahí sí me voy a convertir en un buen siervo de Dios. No pensemos así. Con lo que tenemos, con lo que somos ahora, el Señor nos hace instrumentos útiles y dignos para su obra. La siguiente característica la veo en el versículo 5. El apóstol Pablo dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Esto lo vemos también en la primera carta de Juan, cuando dice:
Si alguno ama a Dios, ame también a sus hermanos. Porque el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo pues amará al Dios que no ve? Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo y como todo creyente coherente tenemos que decir y reconocer, si decimos que amamos a Dios, amamos también a nuestros hermanos. Es directamente proporcional la relación. Una persona madura en la fe es la que ama a Dios por sobre todas las cosas y de igual manera ama a su prójimo como a sí mismo. Una persona que está comprometida con Dios no anda diciendo, amo a Dios, pero aborrezco, pero me cae mal, pero odio, pero rechazo. Eso no es coherente con la fe. Si amamos a Dios, entonces eso se va a reflejar en el amor hacia los hermanos, porque es un asunto de compromiso, no es un asunto meramente de sentimiento. Mucha gente es lo que no entienden el amor. La gente cree, o muchas personas creen que el amor es sentir bonito. Bueno, es bien lindo decirle a Dios que lo amamos en medio de un canto que mueve el corazón. Pero recuerda que amas a Dios cuando viene tu peor tentación. Y di, Señor, por amor a ti, no caigo. Amor es compromiso. Y de igual manera con los hermanos, si hay un hermano o una persona que, no nos cae tan bien o no nos llevamos tan bien, pues esfuérzate. Multitud de veces en el Nuevo Testamento la Biblia dice, soportándoos en amor, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Esto es madurez. No es, ay, qué bonito siento cuando estamos juntos, sino es, me esfuerzo para que cuando estemos juntos, estemos bien. Y en esto, hermanos, tenemos que ser agentes de bien. Mira, ya avanzamos mucho cuando no somos de los que creamos problemas. Cuando eres de los que busca soluciones y tiene la actitud de no generar problemas. Pero hay madurez cuando eres de los que se reconoce como el apóstol Pablo reconoció a Filemón, oigo del amor y de la fe que tienes. El amor es práctico, hermanos. El amor se refleja constantemente y es un compromiso. Nosotros, miren, aquí estamos un grupo de creyentes que somos parte de esta nuestra iglesia, la red de iglesias que hemos comenzado con el favor de Dios. Y todos debemos asumir un gran compromiso con este proyecto, diciéndole, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser instrumento tuyo. Miren, la manera en que esto va a crecer no es que yo predique 2 veces o 5 veces o 10 veces, es que tú comiences a predicar y que tú comiences a animar a otros en la fe y esto se vaya multiplicando en redes. No es tan importante que me escuchen a mí, es importante que te escuchen a ti como buen creyente, como hijo de Dios, que los Filemones se vayan multiplicando, que los Timoteos se vayan multiplicando, que los Titos se vayan multiplicando. Entendemos el mensaje de la palabra de Dios y lo compartimos y amamos a las personas a las que les estamos compartiendo el evangelio y en eso el Señor lleva fruto de multiplicación y de crecimiento. Dios quiera que hoy hablemos de una casa que se abre en Querétaro, otra casa que se abre en el Estado de México, otra casa que se abre en la Ciudad de México, pero que algún día estemos oyendo no de una, sino de muchas casas, por el testimonio de los hijos y los nietos espirituales de quienes hoy estamos escuchando este mensaje. Esa es la obra de Dios, ese es el gran poder de Dios, y estamos llamados a asumir este compromiso de amor. Solamente amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos. Bien, termino este mensaje con el reconocimiento también del apóstol Pablo, no solamente del amor y de la fe que le tiene al Señor Jesús y a todos los demás santos, sino también, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Les explico a qué se refiere el apóstol Pablo con que la actitud de Filemón
conforta los corazones de los santos. Hermanos, esto es lo que este mundo necesita. ¿Sabían ustedes que de hecho la palabra evangelio significa buenas noticias? Buenas nuevas de salvación. Lo que constantemente se vive en este mundo, lo que constantemente pasa en este mundo, son malas noticias, son situaciones difíciles, son situaciones duras, claro, pues es la consecuencia de una actitud en esclavitud o de una condición caída. Pero Filemón es reconocido por ser alguien que consuela los corazones, que conforta los corazones. ¿Por qué? Hay dos cosas muy importantes. La primera es, transmite la palabra de vida, y la palabra de vida siempre traerá esperanza. Sí, la Biblia habla de juicio y condena para los que rechazan, pero la Biblia habla de buenas nuevas de salvación al que cree. Y siempre tenemos que estar enfocados en compartir las buenas nuevas con la esperanza de que esta palabra de vida va a traer vida a un alma más. La palabra en sí misma consuela, conforta, está llena de expresiones como el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Si Dios es mi pastor y si yo me acerco y escucho y sigo al buen pastor, conforta mi alma. Su presencia, su palabra, el Espíritu Santo. Y Filemón entonces es una persona que transmite la palabra y la palabra misma conforta, pero también tiene una actitud en su corazón de animar a otros. Y quiero cerrar este mensaje, seamos personas que animen a otros. No con una actitud como un coach, vamos, échale ganas y órale, pero siempre pensando en que la palabra de Dios es viva y eficaz y que también podemos animar a otro con esperanza. Hasta el último momento, hasta el último instante puede tener la esperanza de creer en Dios, de acercarse a Dios y de que su alma sea salvada. Compartamos con esperanza la palabra de Dios y confortemos los corazones. No hay nada más grande, no hay nada más alto que pueda salvar la vida de las personas que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de la palabra de Dios. Tú y yo somos portadores de este gran mensaje y podemos ser instrumentos de consolación. Al principio del mensaje le cité 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al estar en Cristo, hermanos, tenemos una nueva perspectiva de las cosas y podemos tener esperanza aún en medio de la peor situación. Y no solamente tenerla nosotros, sino transmitírselas a otros. El mismo capítulo de 2 Corintios, capítulo 5, dice que somos ministros de este ministerio de la reconciliación. Y os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos una gran virtud y una gran oportunidad de animar a otras personas siempre, constantemente y con esperanza a que se reconcilien con Dios, a que busquen a Dios, a que se acerquen a Dios, a que clamen a Dios y Dios haga su obra transformando su corazón. Hay muchas personas que por esta vida transitan siendo pesimistas o hablando mal de otros. Miren, esas personas que son pesimistas o que hablan mal de otros no tienen nada bueno que decir y mejor diríamos que cierren la boca, que se callen. Pero tú y yo sí tenemos algo muy bueno que decir y son palabras de vida, son palabras de consolación, son palabras de ánimo, de esperanza. Así es que seamos colaboradores, que Dios use con gran poder para transmitir este mensaje de vida, de bien a las personas y que la gente nos distinga como cuando estaba con él o cuando estaba con ella, me consolaba, me confortaba, me animaba,
Dios quiera. Esta es la última característica de Filemón que quería compartirles el día de hoy. Dios quiera que pongamos en práctica el buen ejemplo, comenzando por nuestra propia casa, ¿no? De la vida de Filemón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias porque eres bueno en todo tiempo y nos enseñas y nos animas con tu preciosa palabra. Gracias por personajes como Filemón, Señor, que estuvo dispuesto a servirte con lo que tenía ahí, los bienes o los recursos, su propio hogar abierto para que tu nombre sea glorificado y tener, Señor, una iglesia que se reunía en su casa. De igual manera yo pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener este gran compromiso contigo, de decir, ayúdame Dios a no hacerle caso a las acusaciones del diablo y creerte a ti de todo corazón. Por favor, que puedo ser un colaborador tuyo, un instrumento en tus manos. Quiero comprometerme contigo, Dios, por favor. Si en algo te he fallado, perdóname, límpiame y hazme un instrumento útil en tus manos. Hoy entiendo, Señor, que tú quieres levantar mi vida para testimonio de tu nombre y para que otros sean alcanzados. Por favor, usa mi vida para eso. Empeño mi fe, empeño, Señor, mi compromiso. No tengo un compromiso más grande que servirte y que ser un instrumento útil en tus manos. Por favor, ayúdame. Quiero ser un buen ejemplo como lo fue Filemón. Dame este amor hacia ti y este amor hacia los hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y finalmente, Señor, quiero pedirte que me des la sabiduría, la gracia, por favor, de animar a otros. Ayúdame a aprender tu palabra, para explicar tu palabra, para que tu palabra la pueda transmitir, siempre dando ánimo a otros de que hay esperanza, te pueden conocer, pueden aprender de ti, pueden caminar contigo. Y lo más grande, lo más sublime, lo más hermoso es vivir una vida restaurada en paz y en armonía contigo. Por favor, ayúdanos, te lo ruego. Si alguno está escuchando este mensaje y hoy quiere arrepentirse de todo corazón de sus pecados, es la primera vez, Señor, que está dispuesto a entregarte su vida. Yo ruego en el nombre de Jesús que le perdones, que le limpies y que le hagas una nueva persona, hagas esta transformación espiritual que solo tú puedes hacer para que nuestro corazón te agrade y te busque. Por favor, Señor. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y si hoy alguien está viniendo sinceramente a ti, yo pido en el nombre de Jesús, le perdones, le limpies y le hagas esta nueva creación. Dale este corazón, Señor, para que toda su vida te sirva y sea un instrumento útil en tus manos, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que ha valido la pena. Bendiciones. Vamos a tomar la foto del día.